Caden Consultores presenta Outsourcing, sujeto obligado de la Ley contra el Lavado de Dinero, impartido por el Dr. Jaime Alberto Flores Sandoval. Caden Consultores, líder en consultoría empresarial y actualización profesional. Bien, pues buenos días a todos. Vamos a comenzar con esta plática que me imagino que tendrá algún motivo especial para cada uno de ustedes, ¿no? Me imagino que tienen alguna inquietud particular, o me imagino que vienen a conocer la ley, no sé. Pero en mucho creo que el enfoque que hoy tenemos que darle es en función de esta publicación, de este comunicado. No podemos hablar ni siquiera de una regla, de una norma, de una modificación legal que se publicó el 21 de este mes en el portal de gobierno de México. Ya hoy ustedes saben que se meten a cualquier portal de cualquier secretaría y los va a remitir al gobierno de México, porque bueno, la idea es que en un portal único se concentren todos los trámites, todos los requisitos, todas las búsquedas que hagamos de gobierno. En un solo portal estarán, se meten economía, relaciones exteriores, a cualquier portal, al de la Secretaría de Hacienda incluido, y los va a remitir a ese portal. Se publicó entonces en ese portal, por parte de la Secretaría de Hacienda, y en la figura específicamente de la Unidad de Inteligencia Financiera, un comunicado en donde básicamente se establece que ahora las actividades de outsourcing deberían ser consideradas como sujetos obligados en materia de la Ley contra el Lavado de Dinero, y se decía que se encuadra en particular en una fracción específica del artículo 17, en la 11, y en un inciso particular que es el B. En ese renglón vamos a encontrarnos ahora el outsourcing. Oye, pero se modificó la ley, se emitió una regla, o apareció algo nuevo por lo cual tengamos que estar preocupados, o por qué ahora dicen que el outsourcing es un sujeto obligado en términos de la Ley contra el Lavado de Dinero. Imagino que a raíz de ahí, bueno, han surgido múltiples controversias, han surgido múltiples interpretaciones, cómo debemos observar esto, y bueno, me imagino que en buena medida por eso estamos el día de hoy aquí, ¿no? Entonces, la idea va a ser que tengamos un análisis general de la ley, que la conozcamos en sus términos generales, pero que también analicemos y valoremos esa fracción en particular. Me imagino que ustedes todos prácticamente, de cierta forma, están inmersos en el mundo del outsourcing, algo tendrán de relación, o prestan servicios o reciben personal de un outsourcing. Y entonces es importante conocer realmente cuáles son los alcances. Digo, las interpretaciones nada más son dos. O es sujeto obligado en términos de esa fracción o no es sujeto obligado. O sea, es una de las dos interpretaciones. Ya dijo la UIF que sí. Mucha gente dice, bueno, si lo dijo la UIF, entonces ya es la última palabra, ya no podemos hacer nada, y entonces, ¿qué tendríamos que hacer o qué tendríamos que haber hecho? Porque si lo dijo la UIF apenas, no significa que apenas se considere como una actividad vulnerable, significa entonces que desde el origen tendría que haberlo sido. O sea, porque la ley no se ha modificado, la ley sigue siendo exactamente la misma. Entonces, si aceptamos como un dogma el hecho de que la Unidad de Inteligencia Financiera dijo es actividad vulnerable, entonces tendríamos que reconocer también inmediatamente que yo tendría que estar cumpliendo desde octubre de 2013, si es que tengo actividad de outsourcing desde aquella fecha. O sea, esa es la implicación del concepto. Si yo digo, sí, efectivamente aquí dice que outsourcing, entonces mi reconocimiento tendría que ser de hace prácticamente 2 años. 3 años prácticamente, ¿no? De octubre de 2013. Entonces yo tendría que estar ya presentando avisos de aquella fecha. ¿Saben ustedes cuál es la implicación de no presentar avisos? Me imagino. ¿Qué pasa si no presentamos avisos? Multas de primera instancia, ¿no? Bueno, y si las presento ahorita, si presento todo eso, digo, bueno, sí es cierto, tiene razón la UIF, y entonces presento todos esos avisos que no he presentado en algún momento. ¿Qué pasaría entonces? ¿Me quito las multas? Son extemporáneas, pero no me han requerido. ¿Aplica la espontaneidad igual que en materia fiscal? Acuérdense que no estamos hablando de materia fiscal, efectivamente yo las presento y son todas extemporáneas. ¿No aplica la espontaneidad? Oye, yo lo vine y lo presenté antes de que me requirieras. ¿Me la perdonarán? O sea, vamos a ver que la espontaneidad en materia de esta ley es distinta a la espontaneidad en materia del artículo 73 del Código Fiscal de la Federación. Aquí no es presentas y ya te perdono, presentas antes de que te descubra y pues ya no pasó nada. Aquí la disposición de ley es distinta, y si tú presentas, dice, siempre y cuando reconozcas que lo hiciste extemporáneamente, te perdono la primera vez, por única ocasión, y nunca más te volveré a perdonar. Entonces el concepto es distinto, y si reconocemos así explícitamente, esto es actividad vulnerable, entonces nos van a llegar multas
por lo menos de 30 y tantos meses. O sea, esa tendría que ser la consecuencia, ¿no? Digo, tampoco es tan caro, ¿no? De 14,000 pesos, 36 multas, ¿cuánto puede ser, no? Porque además ahora, ¿a quién le van a decir? Pues al responsable, porque tenía que haber un sujeto responsable dentro de cada organización de presentar los avisos, y al que van a culpar es a ese, ¿no? Oye, tú nunca me dijiste que era actividad vulnerable. Bueno, pues es que ahí parecía que no decía. Bueno, pero es que ya dijo la Unidad de Inteligencia Financiera que sí. Entonces vamos a hacer una valoración en ese sentido. La idea es que, bueno, también ustedes me aporten la experiencia que tengan, la idea que tengan, las dudas que tengan, y que entre todos vayamos formando una idea general y sepamos, después de que nos vayamos de aquí, qué tenemos que hacer, o por lo menos qué no tenemos que hacer, o por lo menos qué previsiones debemos empezar a tomar, porque si bien es cierto que quizá en esa disposición específicamente no lo diga, lo metieron allá a fuerza, o sea, su interpretación es muy a fuerza, lo vamos a valorar. Lo que sí es un hecho es que la tendencia de la Secretaría de Hacienda, y lo vamos a ver por algunas otras situaciones que se han dado, es que el outsourcing está bajo la lupa de las autoridades fiscales, ni siquiera en términos de lavado de dinero, y la consecuencia es que si ahorita con esta disposición no va a pasar, seguramente con alguna reforma, con alguna modificación a las disposiciones correspondientes, sí se va a tener que presentar avisos por efecto de las actividades de outsourcing, y vamos a ver cuáles son las implicaciones que tiene para las empresas. Pero bueno, la idea va a ser ese alcance. Algunos de los conceptos que vamos a estar tocando van a ser estos. Este es el temario, que imagino lo conocen, bueno, ahí lo tienen nuevamente, y bueno, el origen de toda esta situación que estamos viendo. El origen, les decía, es una publicación que apareció en la página de Gobierno MX, que no van a alcanzar a leer porque está muy pequeña. Este nada más es el recorte de la página de gov.mx, no es la intención tampoco que lo lean, pero aquí es donde dice que es una interpretación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en relación con el outsourcing, y que además va dirigida a quienes prestan el servicio de subcontratación en términos del artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo. Bajo esta figura, los despachos de auditoría. Luego digo que cuando vayan a hablar, si me ayudan con el micrófono, porque hay gente en línea. Bajo Aquí se va a ir igual. Interpretaciones, los despachos de auditoría o de contabilidad caen en esta. Hoy están señalando a las actividades de outsourcing. Los despachos de auditoría, los de contabilidad. En los términos del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. Si no, no escuchan los de línea. En los términos del artículo 15 de la Ley Federal del 15A, Trabajo. ajá. Sí, que probablemente es el 15A al que está aludiendo, sí. Sí, nos menciona que el outsourcing o la subcontratación es cuando un patrón contrata a un empleado para prestar servicios a otra persona, ¿no? Si una persona que se llama contratista se vincula con otra que se llama subcontratista para que éste le suministre recursos humanos. Esa es la figura. En virtud de esta figura, les decía ahorita, no importa tanto que esto no lo vean porque esto se los reproduje aquí. Esto es esa parte que está aquí. Entonces, la figura del 15A, para ir entendiendo las figuras a las que hace referencia este comunicado, es la siguiente. En esa figura del 15A, una persona que se llama contratista se vincula a otra que se llama subcontratista y le dice, proporcióname recursos humanos. ¿Estamos de acuerdo? En esa relación que se da entre ambas partes, el que se llama contratista, nada más se deja que le pongan aquí personas que son del otro, son trabajadores del otro, así lo dice el 15A. Esos trabajadores que el subcontratista le suministra al contratista son del subcontratista, no son del contratista. ¿Sí me explico? Esa es la primera parte del artículo. La segunda parte del artículo es, bueno, y esto ocurre en todos los casos, o sea, si yo te pongo a ti personas ahí, no es nada más para simular, no es nada más para que hagamos como que el subcontratista es realmente el patrón, cuando el patrón es el contratista. Bueno, eso va a ocurrir, dice el artículo 15A, siempre y cuando no se reúnan las siguientes características. Se habla de 3 características, que también las vamos a ver más adelante, pero bueno, las podemos adelantar para irnos acercando a lo que queremos. Mira, no van a ser una subcontratación real cuando, en primera instancia, todos los trabajadores que tenga la contratista estén subcontratados. O sea, cuando no tengas por lo menos uno de este lado. ¿Sí me explico? O sea, dice, ¿cómo podría operar una empresa sin un solo trabajador? Entonces, si todos los estás subcontratando, entonces hay algo raro, estás simulando un acto. Eso no es subcontratación, esa es la primera condicionante. ¿Sí me explico en ella? La vamos a ver más adelante en términos de lo que dice la ley. La siguiente condicionante es la siguiente, oye, ¿por qué los contratas?
¿Por qué traes al subcontratista para que te suministre personal? ¿Por qué no lo contratas tú de forma directa? Y entonces aquí tendríamos que remitirnos incluso un poco de manera doctrinal e histórica al origen del outsourcing. ¿Cuál es el origen del outsourcing? O sea, bueno, pues yo me dedico a comercializar, yo nada más sé comercializar, o yo nada más sé dar cursos, o tú nada más sabes producir y transformar, pero hay actividades no prioritarias de tu empresa que si te abocaras a ellas, te volverías menos productivo. Y pasa en muchas empresas, ¿no? Cuando empezamos una empresa, pues primero llega el ingeniero, se le ocurre una idea y produce un artículo innovador que nadie tiene, etcétera, etcétera, y le va muy bien. Entonces se da cuenta que hacer empresa no es tan fácil, y entonces dice, pero ahora voy a administrar también mis cuentas bancarias, porque yo tengo que pagar, porque tengo que estar al pendiente, y ahora también voy a contratar a la persona que limpia, a la persona de seguridad, y voy a contratar al de contabilidad, y se pone a hacer todo, y se pone a meterse en todo. Y entonces lo que fue el éxito de su negocio, que era llevar a cabo una actividad nueva, interesante, ya no la puede seguir haciendo. ¿Por qué? Porque se mete a hacer de todo. Y precisamente ahí nace el outsourcing o la subcontratación outsourcing, que quiere decir traer recursos de fuera, ¿no? Subcontratar, le decimos en nuestra legislación. Y entonces digo, oye, ¿para qué me pongo yo a limpiar? ¿Por qué no contrato una empresa especialista en limpiar y que ella limpie? Y ahí nacen las primeras empresas de outsourcing. Oye, ¿para qué pongo una persona de seguridad y la contrato y me pongo a comprar armas, perros y todo lo demás si hay empresas especializadas en ello? Y entonces subcontrato una de seguridad. Oye, ¿para qué hago contabilidad si hay contadores que se dedican a ello? Y subcontrato al contador. Así nace la empresa de outsourcing, ¿no? Entonces, el segundo requisito, dice el artículo 15A, es que se acredite que la subcontratación que estás haciendo es por efecto de la especialidad que tiene el otro en aquello por lo cual lo estás subcontratando. Oye, ¿por qué subcontrataste para seguridad? Porque es un experto en seguridad. Y en contabilidad, porque es un experto en contabilidad. Lo que pasa es que hoy ya, como se ha desvirtuado el tema, pues hoy las empresas que contratamos de outsourcing resulta que son especialistas en todo, ¿no? Tienen seguridad, tienen limpieza, contadores, abogados, de todo tienen, ¿no? Entonces se pierde esa especialidad. Pero bueno, el segundo requisito en primera instancia es ese, ¿no? Que haya especialidad en el concepto. Y el tercer requisito para que se acredite que efectivamente la subcontratación es tal, es que si tú subcontratas personas en la empresa en donde las piensas incorporar, no haya personas que estén llevando a cabo funciones equivalentes o similares. Me explico. Si yo tengo aquí en mi empresa cajeros, no puedo subcontratarte a otros cajeros. Si yo tengo aquí vendedores, no puedo subcontratar a otros vendedores. Si yo tengo aquí maestros, no puedo subcontratar a otros maestros. ¿Sí me explico? Entonces, si no se reúnen esos tres requisitos, entonces dice la Ley Federal del Trabajo, no hay subcontratación, es una contratación directa y nada más está simulando. Eso es lo que dice el 15A. ¿Sí estamos de acuerdo en esta parte? El tema de la ley contra el lavado de dinero no es ese. El tema en esta ley es que dice el artículo 17, se consideran actividades vulnerables y por tanto objeto de identificación, y en su caso de presentación de avisos, y luego dice la fracción 11, los servicios personales independientes. A eso se refiere, servicios personales independientes. Y luego una aclaración que no tiene mucha necesidad de hacerla, pero la hace, dice, servicios personales independientes en los que no medie una relación laboral. Bueno, pues evidentemente, si es independiente, pues no media una relación laboral. Bueno, lo pusieron de cualquier manera. En aquellos casos en cuando por cuenta y representación de tu cliente llevas a cabo los siguientes actos o actividades, y es lo que menciona aquí. En aquellos en los casos que se prepara para un cliente, en nombre y representación del mismo, entre otras operaciones, la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de su cliente. O sea, esta interpretación que se da es específicamente en términos de ese artículo 17, fracción 11, inciso B. El que dice que cuando tú prepares o cuando tú administres y manejes recursos, valores o cualquier otro activo de tus clientes, dice, ahí es donde cabe el outsourcing. Yo no lo veo tan claro. Yo no lo veo tan claro por diversas circunstancias. Primero, efectivamente cuando yo contrato cuando yo voy con el contratista y establecemos nuestra relación, si hay un contrato de servicios personales independientes, estamos de acuerdo todos en ello, ¿no? Pero cuando yo firmo un contrato de outsourcing, la siguiente parte que tendríamos que valorar es, bueno, ¿y yo ahí estoy trabajando en nombre y representación de mi cliente? ¿Yo actúo en nombre y representación de mi cliente? O sea, ese es el tema, porque esa fracción refiere a que efectivamente sea un servicio independiente, pero también que actúes en nombre y representación de tu cliente. Y para que yo actúe en nombre o representación de mi cliente,
tengo que utilizar necesariamente o un poder o un mandato, que no existe en la figura, que no existe en particular en esta figura. ¿Sí me explico? Entonces lo meten a fuerza, esa primera parte la meten a fuerza. Pero después dice, ¿a qué operaciones te refieres? Y a la que se refiere hoy la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, es a la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de mis clientes. Cuando yo soy un outsourcing y reúno los 3 requisitos que marca el artículo 15A, ¿los recursos de quién son? ¿De la subcontratista o de la contratista? No, cuando reúno los requisitos son de la subcontratista. Son de la subcontratista. Entonces yo no caigo en el supuesto porque yo no estoy administrando ni manejando recursos, valores o cualquier otro activo de mis clientes. Si yo reúno los requisitos del 15A, entonces yo salgo del supuesto. ¿Sí me explico por qué? Porque los recursos subcontratistas son míos. Entonces esta interpretación es muy a fuerza, con calzador, ¿no? Y primero, pues yo no actúo en nombre y representación del cliente. Y segundo, yo no manejo recursos de mi cliente, yo manejo recursos míos. ¿O te estás refiriendo a que entonces como van mis trabajadores a tu empresa, entonces maneja recursos tu empresa? Bueno, pero esa no es la interpretación que dio la UIF. Este es el primer párrafo de esta interpretación, digo, para que no se queden con que no se ve, porque creo que no se ve, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí, que no se ve, es esto que está aquí. Y esto que está acá en el segundo párrafo es la siguiente parte. Entonces, así como lo ven, así apareció en esta página de gov.mx, un comunicado que dice aquí, autor, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Unidad de Inteligencia Financiera, interpretación de la ley FIPROPI, outsourcing, y dice a quienes prestan el servicio de subcontratación, outsourcing en términos del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, les aviso que ya leímos la ley y que creemos que es así. Bueno, ¿y por qué se te ocurrió hasta ahorita? O sea, ¿por qué después de 3 años se te ocurrió leer la ley y decir, mira, aquí dice outsourcing? O sea, porque no es nueva la disposición, entonces lo que me estás diciendo es que siempre tuve que haber cumplido. O sea, porque hay quien dice, bueno, y ahora hay que esperar a ver qué dice la autoridad, pues ya lo dijo, ¿no? A decir de ellos, esto es una actividad vulnerable, que bueno, vamos a analizar incluso puntualmente qué es eso de una actividad vulnerable, lo manifiesta en estos términos, dice, hacemos referencia al inciso B de la fracción 11 del artículo 17 de esta ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conforme a la cual se entenderá como actividad vulnerable y por tanto objeto de identificación la prestación de servicios profesionales de manera independiente sin que medie relación laboral con el cliente respectivo. Es una reproducción de la fracción 11, en aquellos casos en los que se prepare para un cliente se llevan a cabo en nombre y representación del mismo, entre otras operaciones, la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes. Entonces dice, pues aquí dice recursos, pues los recursos, pues también están los recursos humanos, también han de ser esos, sí, nada más que los recursos son de la subcontratista, no del cliente. ¿Sí me explico en esa parte? Ese es el tema, ¿no? Oye, pero es que ya lo dijo la UIF, ese es el problema. Es el problema porque hoy sabemos que muchas interpretaciones que se han hecho respecto a disposiciones, por ejemplo, en el caso de las fiscales, sobre todo, hablando de contabilidad electrónica, de revisiones del buzón tributario, han escalado a la Suprema Corte y se ha decidido siempre en favor de la autoridad. O sea, aquí el tema quizá no sea tanto cómo lo leemos, sino cuál es el trasfondo del asunto. O sea, el trasfondo del asunto es que finalmente la Secretaría de Hacienda pretenderá en algún momento considerar el outsourcing como actividad vulnerable. Ese es el trasfondo. Aquí el problema y lo que quizá tendríamos que preocuparnos es, bueno, pero entonces siempre lo dijo, y si yo presento hoy las declaraciones, me voy a llevar, excepto una, 30 y tantas multas. O no sé desde cuándo hemos empezado a operar, el tema es ese, ¿no? El tema es ese y bueno, por eso vamos a hacer el análisis de la ley. Después dice, nos permitimos puntualizar que el contratista al prestar el servicio de subcontratación, yo no lo veo aquí claro, en términos del artículo 15A, actualiza el supuesto previsto por el inciso B de la ley contra el lavado de dinero para ser considerada como actividad vulnerable y por tanto está sujeto al cumplimiento de las obligaciones previstas por esta ley. Está sujeto, pero siempre fui objeto pues de cumplir con la disposición, no es nueva la disposición, y su normatividad secundaria al llevar a cabo la administración y manejo de recursos del contratante. ¿Cuáles recursos? O sea, yo ahí repito, ahí los recursos son míos. Si yo cumplo los términos de la Ley Federal del Trabajo, los recursos son míos.
Los recursos son míos, no hay subcontratación. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el punto. Es decir, el cliente en la realización del servicio contratado. Es el tema, ese es el punto que hoy analizaremos, ¿no? Ese es el punto central, que después de analizar toda la ley, ya con todos los elementos, vamos a valorar y vamos a llegar a alguna determinación. Desaparecer la empresa. Sí, pero lo desapareciendo la empresa no desaparecen las obligaciones. Desapareciéndonos nosotros, pues a menos que fuéramos Duarte para que no nos encuentre, ¿no? Pero pues fuera de eso pues va a estar medio complicado. Entonces, bueno, vamos a platicar un poco la ley. Sí. Perdón, si podemos regresarnos a la parte del 15A. O sea, en el supuesto en que yo outsourcing, que doy este servicio como tal, Ajá. finalmente sí tomo la nómina, etcétera, etcétera. Y bajo esa lectura dicen que no hay una figura real de outsourcing. La primera pregunta es, si es así, ¿cuál es la consecuencia? Primer tema, ¿no? Y dos, en relación a este 17, ya sea que sí cumpla lo del 15A o no lo cumpla, ¿ok? Al final del día, en la planificación que se está diciendo, pues no hay más bien es un tema por el hecho de ser outsourcing, ¿no? No por si no lo cumplo, no sé si me explico Sí, por ser outsourcing. O sea, no importa si cumplo o no con el 15A o no lo soy, el hecho de ser un contratante, sin importar la característica, vamos a llamarla así, Ajá. me va a enfocar en este supuesto, ¿no? No sé si estoy correcto. Primero que me ayudaras a clarificar. Sí, en primera instancia podríamos verlo así. Aquí el punto es el siguiente. Si no cumple los requisitos del 15A, entonces no hay subcontratación. Y entonces serías un patrón directo. Entonces ya no caerías en el supuesto de que dice la UIF, porque la UIF dice cuando eres subcontratista. Pues hasta mejor, ¿no? En ese ámbito, lo que pasa es que, fíjate que las consecuencias son bien diversas con ese 15A, con ese artículo 15A. Hay ya muchas consecuencias que estamos viviendo hoy en la operación cotidiana. No sé si supieron de una resolución que existió también, ha habido diversas resoluciones al respecto, a favor y en contra, pero uno de los problemas principales, y a lo mejor vamos a empezar al revés entonces el curso con la parte que está al final y después terminamos con el análisis de la ley, porque hoy el tema es ese, ¿no? Hoy el tema es la subcontratación, pero si no hay subcontratación, ¿cuál es la consecuencia? O sea, si yo no cumplía los requisitos del 15A, ¿cuál sería la consecuencia? Patrón directo. Yo soy patrón directo, ¿estamos de acuerdo? Y entonces pasa eso que son las resoluciones que ha dado la Corte. Eso es lo que tú decías de los tribunales, de la devolución del IVA. Así es. Que dijeron que no había prestación de personal de servicios independientes, y por lo tanto el IVA no es acreditable. Hay criterios en contra al respecto, ¿no? La consecuencia efectivamente es que dijeron, a ver, resulta que hay personas que están llevando a cabo esquemas de subcontratación agresivos, le llama el SAT. Hay un oficio, y vamos a empezar así, vamos a empezar con el final. Al final no se va a venir a la última lámina, ¿no? Un poco antes. Control fin. Es el último apartado. Este es el último apartado. De aquí vamos a partir, no como yo lo había planteado, pero a lo mejor después vamos resolviendo algunas cuestiones. El análisis particular de las posibles implicaciones de la ley contra el lavado de dinero para las empresas de outsourcing. Planteando primero esto. Oye, ¿qué fue eso que pasó? Ese comunicado, ¿qué significó? O sea, ¿por qué de repente la UIF despertó y un día dijo, oye, se me hace que el outsourcing también es actividad vulnerable? O bueno, porque en primera instancia, en la ley, dentro de las autoridades, ¿qué pasó esto? Dentro de las autoridades que están facultadas dentro de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la autoridad responsable de vigilar, de recibir avisos, de todo lo que compete a la ley, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero después dice en el reglamento, pero ¿sabes qué? Yo no voy a recibir los avisos, se lo voy a dejar a una de mis salas, a una de mis subsecretarías, al Servicio de Administración Tributaria. Que ellos recojan avisos, que ellos tengan la información, que
que ellos pidan y que den los formatos, etcétera, etcétera, y por eso el portal de prevención contra el lavado, y le delegan al SAT. Y luego dicen, oye, y es otra función que yo tengo de analizar, de vigilar, de generar nueva normatividad, de generar otro tipo de características y valoraciones respecto de la ley, eso se lo vamos a dejar a la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿dónde nace? En el reglamento de la ley contra el lavado de dinero. O sea, no nace en la ley, nace en el reglamento. Y entonces dice el artículo 3 del reglamento que dentro de las facultades de la UIF está interpretar para efectos administrativos la ley, el reglamento y las reglas de carácter general. Es parte de sus funciones. Entonces se dio cuenta y dijo, oye, pues estas son parte de mis funciones, pues lo voy a interpretar. Voy a interpretar qué dice esta fracción. Pero lo hizo al revés, porque lo que tendríamos que haber hecho para interpretar es, toma la ley y dime qué dice la ley. Y no, ellos dijeron, toma el problema y dime dónde metes el outsourcing a fuerza. O sea, lo hicieron al revés, porque la ley primero se lee y después se interpreta. Interpretar quiere decir darle cierto sentido a la disposición legal. Y ellos dijeron, el outsourcing mételo en cualquier, a ver dónde lo puedes meter. Digo, mira, aquí como que cabe, a fuerza, pero cabe. ¿Estamos de acuerdo? Es parte de sus funciones. Oye, pero entonces como la UIF tiene la facultad o tiene la obligación de interpretar, lo que interpreta es la última palabra. Pues no, acuérdense que la relación entre el Estado y el gobernado está circunscrita a lo que diga la ley. El gobernado puede hacer lo que no le esté prohibido en la ley. Y la autoridad puede hacer nada más lo que esté dentro de su marco legal, pero siempre apegado a la disposición. O sea, no puede estar inventando cosas. Sin embargo, bueno, aquí ya lo hizo, ¿no? Entonces está ejerciendo parte de su función. Es un antecedente importante, no sé si lo conocen, es un documento interno del SAT, Secretaría de Hacienda, que se publicó en 2013. ¿Con qué vinculan ustedes esto del outsourcing? Sobre todo el que se lleva de mala manera, el que... Con las operaciones, con operaciones inexistentes, ¿no? Con los CEFOS, con los CEDOS, ¿sí saben los CEFOS, ¿no? Las empresas facturadas de operaciones simuladas, las empresas que deducen operaciones simuladas, y luego dicen que el caos, ¿no? Pero ese no viene aquí en el documento. El caos, los comprobantes que amparan operaciones simuladas. Entonces, este oficio sí existe, es un oficio de 2013 interno del SAT, donde se habla del ejercicio de facultades para detectar operaciones simuladas. Y entonces dice en este comunicado el SAT, se nos vamos a preocupar por empezar a encontrar tres cosas: a los que facturan operaciones simuladas, a los que deducen operaciones simuladas, pero también esquemas agresivos de evasión fiscal, dentro de los cuales está el esquema abusivo de sustitución laboral, denominado como outsourcing. O sea, ellos ya dicen outsourcing igual a esquema abusivo de sustitución patronal, lo cual no necesariamente es cierto. O sea, no todos son así. Ahora sí podemos decir que hay outsourcing bueno, outsourcing malo, ¿no? Pero no todo es malo. Sí me explico en esa parte. Pero en su estrategia de fiscalización, van por ellos. O sea, los están buscando sin cesar, ¿no? Los están buscando porque saben que parte de la recaudación más importante se le está yendo por este tipo de esquemas agresivos de sustitución patronal. Y después los define a los CEFOS, define a los CEDOS, pero bueno, el que vamos a tratar hoy, porque es el tema de nuestra plática, es la parte del outsourcing. Dice, algunas de las características para identificar que se trata de un esquema abusivo de sustitución laboral, outsourcing, es que la contribuyente, teniendo trabajadores en su estructura de costos, no se observa el pago de salarios o este no corresponde a la actividad real del contribuyente. Asimismo, presentan supuestos pagos elevados por concepto de prestación de servicios profesionales, asesoría o algún concepto de intangibles. O sea, a los que va persiguiendo no es al que hace outsourcing y que lo hace bien. Al que van persiguiendo es aquel que dice, oye, yo me llevo tus trabajadores, ¿con qué fin?